todos, todas y todes, para pasar, digamos, al segundo capítulo que está a cargo, pues, como de Giovanni y otros compañeros, para tratar de que nos dé un poco el tiempo de hoy. Fanny, Buenas. Lo que pasa es que estaba oyendo a los compañeros y les quiero decir algo, y esto es una queja que yo hice acá. Nosotros no podemos disponer del dinero de la política pública para que nos den OPS, ni siquiera o sea, eso es discriminatorio, porque la plata que nosotros vamos a conseguir de la política pública es para hacer más organizaciones, hacer trabajos o que ayuden a las demás personas de diversidad, porque se supone que la gobernación, la alcaldía, el municipio debe tener un sueldo para las personas de diversidad sin necesidad de sacarla del presupuesto anual de nosotros. Y eso lo hice yo una observación acá, porque yo hice un derecho de petición acá como vedora, y cuando me dan el derecho de petición, incluso se los puedo pasar para tenerlo como de estudio al WhatsApp. Y le pregunto qué pasa con los 150 millones que no se ven invertidos en la población diversa. Y lo primero que me pone pago de OPS. O sea, eso es discriminatorio. El sueldo de nosotros debe ser igual al de todo el personal de la gobernación, la alcaldía o el municipio. No deben sacarlo de la plática que uno pelea en una asamblea o en un consejo. O sea, nosotros mismos peleamos para que nos paguen a nosotros mismos. Eso no debe ser así. Nuestro sueldo debe ser trazado como diverso, o porque yo soy una persona profesional e incluso, profe, como profesional, a ellos no les importa mi diversidad en ese instante, me tienen que pagar mi sueldo porque para eso estudié, o para eso yo estoy haciendo un trabajo. Pero me digan, no, es que para pagarte a ti tenemos que sacarlo de la política pública y de la plática que tenemos para hacer los demás proyectos al año, el Día de la Diversidad, el Día del VIH, el Día de los Derechos Humanos. O sea, eso me parece a mí, y ellos a mí me entendieron. Yo dije, la próxima vez que yo vea que ustedes a nosotros nos discriminan hasta para darnos un sueldo o una OPS, diciendo que nosotros tenemos que pelear la plata en el consejo para que ustedes me paguen un yo con yo. Eso es horrible. O sea, de pronto, no sé si me hago entender con mis compañeros, pero yo considero que no, nosotros debemos ser tratados como unos empleados públicos como todos, no tienen por qué venir a sacar la plata de la lucha de nosotros para invertirlas en nosotros mismos. O sea, lo siento raro. Y eso fue una de las cosas que yo de una vez en la veeduría se lo dije. Claro, obviamente nadie se esfuerza no, por una igualdad. O sea, ahí yo no lo veo igualitario, porque de la plata del presupuesto, del plan de desarrollo por los 4 años, no tiene por qué ser incluido el sueldo de nosotros, porque yo no lo veo. O sea, de pronto sí para un taller que yo contrato a una persona, me traigo al profe Mario con todo el gusto para que él me haga acá un seminario a las personas de diversidad o a mi pueblo. Sí, me lo traigo porque puedo, porque cuento con esa plata. Pero obviamente al disponerla para la OPS ¿cómo es que dijo la compañera Yajaira? Del enlace, ya estoy quitando, ya estoy recortando el presupuesto para yo hacer otras cosas por la comunidad. Entonces, no sé de pronto ese pedacito, porque yo vi que la política pública, sí, la política pública tiene ciertas falencias, de pronto la mía está un poquito más viejita, está más machacadita, porque comenzó a planearse desde el 2012 y salió en el 2015. O sea, se hizo el estudio, comenzó a tocarse, porque de todas maneras para el gobernador era muy riesgoso meterse a sacar una política pública para personas diversas y en plena costa. Entonces sacó en el 2015. Tiene falencias porque, ustedes saben lo nuevo de Sergio Urrego, las nuevas identidades de género, o sea, también las nuevas letras, las nuevas formas de hablar, el lenguaje inclusivo. Entonces, eso es un poquito más complicado, y eso es lo que nosotros vamos a agregar ahora. Está hecha, pero vamos a hacer, como nosotros dice, hacer un reencauche, una remasterización para poder poner
todas las palabras y todas las cosas que hay. Pero, y también política pública que se hace sin presupuesto, chicharrón con bollo, tu killer muerta, no sirve para nada. Eso es palabra muerta. Por ejemplo, aquí, y no he mirado el plan de inversión, y les podría apostar lo que quieran. Primer rubro, enlace, y eso que con la administración del honorable cura, contrató enlace, asistente psicológico para el enlace, y otra persona. Asistente psicológico para el enlace, o sea, para apoyo de salud mental del equipo de trabajo y de atención pues a comunidades. Una persona que esté trabajando con comunidades debe tener una persona de apoyo psicológico. Tiene que tener la de apoyo psicológico para tratar a las personas que vienen a ella, no para ella. O sea, no puedes estar en ese trabajo, no puedes. O sea, tú te imaginas que me venga una chica atrás con todo el trauma y yo le digo al psicólogo, corre, que no puedo con esto porque no entiendo. O sea, no. O sea, hay cosas que de verdad a veces uno le meten unos goles. O sea, si yo no estoy preparada para asumir esto, no lo hago. ¿Por qué? Porque es difícil. O sea, una medicina legal, una chica violada con la cara cortada con ácido, una persona violada, ultrajada, voy a salir yo entonces más traumatizada. O sea, voy a salir yo enferma de ahí, no. O sea, me parece rayante. O sea, bueno, yo soy muy sincera. Sí quiero mi equipo, un psiquiatra y un psicólogo, obvio que sí, pero no para mí, porque obviamente hay cosas que yo como profesional no puedo ahondar. Y es la parte de medicina, la parte de medicina legal, la medicina totalmente todo lo mental, lo psicológico, obviamente. Pero imagínate, y es que no debe salir de nuestro presupuesto, y es que nosotros tenemos que ponernos de cabeza en eso. Eso da rabia, nos están discriminando. O sea, eso es como si yo viniera y me pusiera en el espejo a darme lengua y beso en el espejo, a trabajar para quién ahí. Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, eso es otro, entonces ahí es donde uno ve la dimensión de la política. El presupuesto, enlace, el evento de fin de año donde terminan de cumplir metas, indicadores, donde todo el mundo los llevan para un almuerzo, firman, lindos, fotos y ya, pico y pala, chao. El aguinaldo, los recursos se invierten en eso. Vámonos más atrás. Nosotros no existíamos como población, no teníamos un rubro. Nosotros hacíamos parte de mujer, en género. Y antes de eso ni siquiera estábamos incluidos. Entonces, si nosotros venimos de atrás hacia adelante, ya nosotros tenemos política pública y les guste o no la inclusión, el asiento del LGBTI, como quiera, o sí, diverso, como sea. Ya está. Pero entonces ahora, ya está el documento, ya está el recurso, nosotros somos los que tenemos que ir a decir cómo se invierte. Pero acá y en muchos, en el municipio, el recurso, el rubro presupuestal destinado para mejoramiento, actualización y fortalecimiento de herramientas como política pública que ya la de municipio y departamento se invierten en sueldos. Desde siempre y hasta ahora. Lo digo por conocimiento de causa, y si son 100 millones, 70 van en sueldo. ¿Cierto? Entonces, esa parte es otra que hay que abordar, ¿listo? Ya cierro yo. Muchas gracias. Muchas gracias, chiques, por esa discusión autónoma que se generó entre ustedes. Yo le voy a dar paso a Chantal, porque no ha intervenido. Después iría Julián, Giovanni, cerramos ahí y yo trato de recoger algunos de los elementos que ustedes han aportado que me han parecido interesantes y aporto los míos a este punto de la discusión. Muchísimas gracias. Va Chantal, buenas noches, la gran Chantal. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Agradecida con Fanny porque le abre los ojos a uno. Realmente, o sea, hasta donde tengo conocimiento, el presupuesto de la política pública en el Quindío es de 80 millones de pesos.
Y cada que uno va a una reunión, siempre dicen lo mismo, que sí, entonces que, o sea, tienen como 8 contratistas y de los 8 contratistas, todo el salario de ellos sale de los 80 millones de pesos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Como 10 millones o 15 millones de pesos. Entonces, no queda absolutamente nada. Realmente grave, o sea, es una política pública vacía, es una política pública así, como dijo Yajaira, la tenemos, pero no está haciendo nada, realmente no está haciendo nada. Lastimosamente, creo que toca esperar que se cumplan los 10 años para poder hacer algo, pero gracias Fanny, porque en eso sí me abriste los ojos, porque realmente no había caído en cuenta, no había caído en cuenta y lastimosamente también los que pueden hacer algo, digámoslo en cierta forma, son los del Consejo Consultivo, que ese organismo nace de la política pública y ellos no hacen nada. O sea, son 12 representantes y de los 12 representantes van 2, 3 a las reuniones, no tienen, o sea, no tienen compromiso con la población. Lastimosamente no tienen compromiso. Y nada, sí quería decir eso. De los contratistas que hay ahí, de los cuales sale el pago, está el abogado, está el enlace, mejor dicho, 8 contratistas ya prácticamente se va toda la plata ahí de 80 millones y le viene quedando a la población 10 millones de pesos. No, o sea, no estamos haciendo absolutamente nada. Algo que yo quizás en mi ignorancia he estado inquieta porque para nosotros la población LGBTI es muy difícil encontrar trabajo para una mujer trans, quizás para un chico trans, para una mujer lesbiana. En fin, es difícil encontrar un trabajo. Yo le he apostado mucho al tema de los emprendimientos y yo he buscado, he rebuscado en esa política pública a ver qué posibilidad hay ahí de poder buscar algo que le dé herramientas a la población LGBTIQ más del departamento y no, realmente no la veo por ninguna parte. Entonces, realmente hay muchísimo trabajo por hacer aquí. Hay herramientas, que las hay sí, pero hay mucho por hacer. Mario, voy a decir dos cositas. Para nosotros, ¿sí me escuchan? ¿Sí Ese me es mi escuchan? turno, Sí, Yajaira. señora, si te Bueno, escuchamos. es para hacerle una intervención a Chantal, perdón, es que me aparece acá, estoy mirando ese nombre. Uno, no tenemos que esperar 10 años para actualizarla. Ahí es donde entra la voluntad política y nuestra buena gestión. La idea no es cambiarla, la idea no es lo que hacen todos cuando llegan y cogen y chao, y yo monto lo mío, ¿no? Se puede actualizar. Dos, que alguien haga, nos toca a nosotros, a nosotros y a nosotras. Lo otro, el tema de los emprendimientos, el tema de vinculación laboral para población diversa, era uno de los temas que yo abordaba muchísimo como de las cosas que yo tenía en mente cuando trabajaba y me movilizaba, hablo, o sea, como persona natural y ya en equipo, una buena estrategia para ese tema del empleo es un directorio o portafolio de productos y servicios de población para la comunidad. Nosotros ya tenemos un documento y ese creo que está en la alcaldía. Entonces, trabajo sí hay que saber buscar y esa es otra cosa que tenemos que abordar, pero eso es una muy buena idea. Una red de un directorio de productos y servicios y cursos, capacitaciones, capital semilla para emprendimientos, diverso LGBTI, población, no, pero dentro de la estructura general del departamento están los cursos de sendas, no sé si esté funcionando la Casa de la Mujer. Entonces, digamos que ellos tienen focalizados los recursos en varias entidades. Entonces, ahí sí toca buscar un acercamiento, porque en la política pública no vas a encontrar como un direccionamiento a dónde buscar recursos. De hecho, una política pública lo que busca en parte es gestionar recursos. Entonces ahí sí te toca buscar dentro de la administración, ahí sería, por ejemplo, si hablamos de departamento, sería la Secretaría de Familia, buscar al enlace y mirar, bueno, yo quiero hacer un curso, van a apoyar emprendimientos, ¿sabes? Entonces ella te va a direccionar a la persona que esté a cargo
donde estén los recursos para poder capacitarte o acceder al capital semilla. Pero nosotros, en el amplio presupuesto que tenemos, no tenemos un presupuesto para banco de proyectos o apoyo de iniciativas o emprendimientos. ¿Listo? Muchas gracias a Chantal por, digamos, por sus elementos, y muchas gracias a Yajaira también por orientar un poco al respecto de la necesidad planteada por Chantal. Pero yo ahí no me voy a abstener de intervenir, y es un elemento que casi siempre donde llego trato de ponerlo como cada una y cada una de nosotros. Mire, el tema de la transversalización de la población históricamente excluida, del enfoque diferencial, es un tema que no se ha comprendido bien desde mi poca experiencia. ¿Y qué pasa? Cuando algo es transversal, ¿cierto? O sea, atraviesa de punta a punta las cosas, quiere decir que cada una de las secretarías de despacho deben tener un presupuesto o un cupo, como lo llaman en algunas alcaldías, que apunte a la atención de la población diferencial de acuerdo a la materia que ellos rigen, ¿cierto? Es decir, las secretarías de despacho son los agentes encargados por los alcaldes para que atiendan cada una de sus especialidades, ¿cierto? Entonces, para el caso de los emprendimientos, es la Secretaría de Desarrollo Económico de Armenia, que en su época era muy proactiva, pues en una época en la que yo la conocí, no sé hoy en día cómo sea, debe tener en su, por ejemplo, en su programa de acompañamiento a emprendedores de Armenia, ¿cierto? Me estoy inventando el programa. Y ese programa tiene un proyecto que diga Capital Semilla, como lo decía ahorita Yajaira. Se van a invertir 50 millones de pesos, ¿cierto? De esos 50 millones de pesos, el secretario de Desarrollo Económico debería decir que 10 millones de pesos es para la atención a la población de enfoque diferencial. Y se va a distribuir esos 10 millones de pesos entre los 5 grupos poblacionales que existan en el territorio. Porque si bien es cierto, hay unas categorías de enfoque diferencial, puede existir, no conozco el primer municipio, pero puede existir que haya alguna categoría que en su municipio pues no aplique, ¿cierto? O sea, no sé, vamos a decir una cosa, que en un municipio no hayan maricas, pues entonces no va a haber razón de ser para tener 1 millón de pesos para las maricas para que monten un negocio, ¿cierto? Y ese recurso de la población que no existe se distribuirá en igualdad de condiciones para los grupos que sí existen. ¿Qué es lo que pasa? Que la comprensión del enfoque diferencial no les da para eso. Entonces, ¿qué empiezan a hacer las otras secretarías? A decirle al enlace o a decirle al secretario de Desarrollo Social o Integración Social o de Familia, o como se llame en cada municipio, que el problema es de esa secretaría, que el plata para las maricas no tiene, que el plata para los negros no tiene, que el plata para los indígenas no tiene, que el plata para la gente con alguna para las personas con alguna discapacidad tampoco tiene plata, porque eso no hace parte de su agenda. Entonces, ellos creen que las únicas personas que montan empresas son las personas blancas, son las personas que son ricas o las personas que ya tienen un capital semilla que lo van a complementar. Pero ellos no comprenden que la sociedad, en este caso de Armenia, pues es diversa y tiene que sacar plata para todo el mundo. No le estoy diciendo al secretario que pida un aumento de su presupuesto, le estoy diciendo del que tiene, distribúyalo. Y ahí, cuando uno llega con ese argumento súper transformador, porque me ha pasado en mis experiencias, empieza a salir plata para todo el lado. Y claro, no es mucha, pero en grano se va llenando la gallina. Cuando uno ve que salud da 5, cuando uno ve que educación da 2, cuando uno ve que Hacienda da 1, cuando uno ve, sí, y uno empieza a decir, bueno, conseguimos 10 millones de todos.
¿cómo hago para direccionar esto en uno o en dos proyectos que realmente impacte a la población LGTBIQ del municipio, ¿cierto? Claramente, como lo dice Yajaira, tenemos que tener una voluntad política y esa voluntad política la construimos con el relacionamiento efectivo que hagamos, ¿cierto? De saber vender la idea, de saber abordar al enlace, de saber abordar al secretario, de poder tener las puertas abiertas con el gobernador o de poder tener mecanismos ciudadanos de presión que le permitan a la administración sentarse con la ciudadanía. Y no es a pedir, es a reorientar el recurso que existe, ¿sí? Que es mejor la población objeto a impactar sea menor, pero sea efectivo, a que me digan que vamos a impactar a 300 personas de a 5.000 pesos cada una. Pues yo prefiero que impacten a 10 bien impactados, ¿cierto? A que impacten a 300 con 5.000 o 50.000 pesos a cada uno, ¿sí? Porque para que todos tengamos la misma hambre, pues es mejor que queden dos llenos. Pues eso ya es una posición mía muy personal, ¿cierto? Pero es lo que he defendido en los espacios y creo que le permite comprender a los funcionarios públicos que cada una de las misionalidades que hagan tienen que cubrir e impactar a toda la sociedad que tiene en su territorio, ¿sí? Entonces, alguna vez yo estaba en algún municipio de Antioquia y me decían, pero es que ¿cómo hago si toda mi población es desplazada? Pues todos sus recursos tiene que invertirlos ahí, porque ahí está su dolor de cabeza, ahí está su necesidad más sentida, ¿sí? O sea, y el que no tenga población desplazada, pues no tendrá que hacer las gestiones necesarias para que la ley 1448 llegue a su territorio, porque no cuenta. Y he conocido municipios donde me dicen, gracias a Dios, yo solamente expulso, pero no recibo población desplazada. Pues qué chimba porque le manda el problema a los otros, ¿cierto? El problema es para quien lo recibe. Lo mismo nosotros. Entonces, Chantal, en ese sentido, mi sugerencia respetuosa es poder mirar qué programas tiene desarrollo económico, sí, para el 2023, porque esto ya se acabó, ¿cierto? Identificar dentro de esos programas o proyectos si se le está aplicando el enfoque diferencial, es decir, de preguntarle, no sé, a la persona de desarrollo económico, decirle, ve, mira, yo identifiqué este proyecto, hay tanta plata para el 2023 y se espera impactar a tantas personas. Quiero saber si ustedes están aplicando el criterio de enfoque diferencial para la distribución de los cupos y del dinero. Si te dice que no, entonces bajar con el enlace y plantearle este argumento. ¿Sí? Desarrollo económico debería tener un rubro, pues dentro de su rubro, una destinación específica para la población LGTBIQ más en el Quindío, ¿cierto? Y poder entonces vía él acceder digamos, a la idea de emprendimiento que tú tienes o al fortalecimiento del emprendimiento que tú tienes dependiendo del caso, ¿cierto? Y si, pues obviamente eso no sirve, pues entonces ya tocarían vías judiciales que permitan, o vías administrativas que permitan empezar a plantear la discusión dentro de la gobernación, pues en este caso del Quindío, de que cada una de las secretarías tenga. Y ahí también viene otro tema muy importante. Yo no sé si ya pasó, pues porque yo en los términos soy perverso, si ya se discutió el presupuesto departamental. Porque resulta que es que los presupuestos son aprobados por los entes colegiales, ¿cierto? En este caso, la Asamblea Departamental. Y el presupuesto viene con algo o un concepto que se llama destinación específica. Es decir, que si se autorizó invertir 1.000 pesos para atender los perritos, pues es para los perritos. Y si no aparece ningún perrito muerto, pues entonces la plata se queda ahí quieta hasta que la asamblea departamental autorice algo que se llama traslado presupuestal o lo que popularmente conocemos en la administración como el desamarre. Ahí hay que desamarrar esa plata, ¿sí? Hay que lograr que nos permitan gastárnosla en otra cosa de en otra cosa de lo que no estaba previsto gastarse, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también hacer presencia en la distribución o en la composición y en la construcción del presupuesto departamental es muy valioso, porque si nosotros estuviésemos ahí, podríamos lograr que los señores y las señoras diputadas pudieran, ¿cierto?
de una vez dentro del presupuesto amarrar el recurso, y es darle la orden a cada una de las secretarías y decirle, mire señores, vamos a dejar 5 millones para la población LGTBIQ más en todas las secretarías para todos los programas. Y eso sería un avance brutal, y eso lo conseguimos nosotros, por ejemplo, en Medellín, ¿sí? Cuando nosotros logramos que hubiera en el recurso, en el presupuesto general de Medellín, recurso específico para la población étnica, pues logramos tener una gerencia étnica que puede ejecutar esos recursos. Y ya no le tenemos que estar rogando a cada una de las secretarías si nos quiere dar plata o no, porque ya tiene un recurso con destinación específica. No se lo puede gastar para otra cosa, sino para la población étnica. Así quiera, ¿sí? Entonces, claro, ya no está uno con el cuaderno de necesidades pidiendo que le den plata, sino que uno está supervisando que la plata sí se la gasten en lo que se lo deben gastar, ¿sí? Y ahí entraría con mucha más potencia nuestra idea de veeduría, porque entonces tendríamos plata que vigilar y no plata que conseguir, que es diferente, ¿sí? Entonces, ahí te dejo pues como esos tips, de pronto te puedan servir, no sé, te cuento desde mi experiencia cómo he tratado de conseguir plata para la población con enfoque diferencial. Entonces, no sé si de pronto allá pueda ser útil esa experiencia. Va Julián, Aaron, y vas tú, pero muy chiquito porque ya habíamos cerrado las preguntas de este primer bloque. Ah, va Jovan, sí, sí, qué pena, ya lo había levantado. Entonces va Julián, Jovan, Aaron y cierro yo para tratar de avanzar en el segundo capítulo. Creo que no nos va a dar para los 4 hoy, por lo que veo el tiempo. Entonces, por lo menos dejar el tema de Jovan evacuado. También claramente las conclusiones de la dueña de la clase, que fue Yajaira, de esta discusión y de las luces que nos pueda dar para digamos, avanzar en la posibilidad de poder incidir en esta mejora del diagnóstico, porque sin diagnóstico no tenemos política pública. Y yo me atrevo a decir que la sobrerepresentatividad de los activistas no siempre aporta a la solución efectiva de las necesidades de la sociedad, de la gente que llaman los políticos, la gente de a pie, porque mi visión como activista pasa por otras realidades y por otros intereses, y es legítimo, o sea, no lo estoy criminalizando, pero es legítimo, es normal. Entonces ahí lo dejo por ahora. Va Julián, y después Jovan y después Aaron. Gracias, chiques. Profe, para que esto avance y más, yo cedo mi espacio a John, para que se amplíe más. ¿Vale, profe? Muchas gracias, Julián. ¿Quién sigue entonces? No entendí. Julián ya habló. Tú, Tranquilo. te cedió el espacio, Julián, a ti, Joan. Gracias, Julián. Yo creo que es muy importante enfocarnos más en el trabajo que estamos haciendo. Sí, me parece que es chévere, pues, como que abramos el debate, pero creo que pensemos que en un momento estamos hablando del diagnóstico, sí, o sea, de las características del diagnóstico que tenemos y cómo mejorarlo y cómo alinear ese ejercicio diagnóstico con el ejercicio de veeduría ciudadana. Sí, o sea, nosotros somos los veedores de todas las acciones o todos los momentos que llevan a la construcción de la política pública, ¿sí? Yo tampoco sé, como Chantal, si en este momento sería viable reajustar la política pública o si se podría con algunas organizaciones, como les decía, organizaciones académicas, generar una recaracterización del diagnóstico. ¿Sí? Me parece que eso es muy importante, porque si nosotros nos vamos a que cuáles son las acciones afirmativas, que lo que podemos hacer, que quién se gasta la plata, que dónde la gastan, que dónde la levantan, pues creo que nos estamos adelantando a lo que no hemos ni siquiera hablado, ¿sí? Porque es muy importante entender cuáles son los momentos de la política pública,
porque desde el desconocimiento que tenemos desde la construcción y desde cómo funciona y cómo se desarrolla, creo que nos vamos por las ramas, ¿sí? Entonces yo invito a que nos enfoquemos como en los momentos que estamos describiendo del ejercicio de revisión de la política pública para poder ir avanzando, y el ejercicio para nosotros debe ser fundamental, es como esa política pública la controlamos y la verificamos con el ejercicio de veeduría ciudadana. Entonces, las preguntas que hace Chantal y o los aportes que hace Juliano o Yajaira, están enfocados, o sea, nos deben llamar a nosotros a la reflexión en qué momento o qué herramientas de la política pública podemos utilizar para dar cumplimiento a esos puntos específicos. Sí, claro. Aaron, gracias, Jovan, por el llamado al orden. Creo que es oportuno, pero también o sea, quiero dar espacio a la discusión, porque estamos en medio pues, del diplomado que nos permite hacer esto. El reenfoque, o donde tenemos que estar súper atentos, pues será en la reunión que hagamos aparte de este evento, ¿cierto? Donde ya sí tendremos la camiseta de veedores o de futuros veedores, que nos va a permitir pues nosotros ya poder focalizarnos, pues porque también hay una temática pues, que tenemos que darle posibilidad de ser. Pero gracias por el llamado al orden, señor empresario Giovanni. Eso viene del mundo privado. Nosotros los públicos somos un poquito más dispersos, y es bueno también reconocer. Aaron. Pues, profe, lo que dice Chantal y lo que dicen todos los compañeros me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque al municipio o a la ciudad como tal se les desembolsan unos dineros, ya sean para salud, educación, etcétera. ¿Qué pasa? Que como todo en este país, ellos disponen de cierta cantidad de dinero, pero pues realmente ellos piden más de lo que públicamente dicen. Es decir, hacen licitaciones para, ejemplo, que si construir una escuela o qué sé yo. Entonces, tiene un precio, lo que decía Chantal, un ejemplo, les dan por ahí 30 millones, invierten 10 y se roban 20. Y la gente del común va a ir a mirar qué pasó con esos dineros, los enredan, les sacan el cuerpo, les dicen que después, o sea, se les inventan infinidad de excusas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que estar ahí encima, lastimosamente, para pues uno dar fe de que sí se le dio una buena aprovechación a los dineros, porque creo que eso es de uno, conocimiento público, y lo otro, pues yo creo que esos dineros salen de los impuestos que normalmente pagamos nosotros. Entonces, me parecería justo que sí se le diera, que sí se invirtiera de manera responsable, porque ellos siempre todo lo quieren ocultar, siempre lo quieren tapar, como uno no es nadie, como uno es la persona de a pie, entonces uno no lo enredan más fácil. Entonces no sé qué posibilidad haya, obviamente no sé si se pueda o no, de pronto hacer un seguimiento o una auditoría a los entes controladores o a los entes gubernamentales que manejan esos dineros, para ver de que sí se estén invirtiendo de manera responsable. Eso por un lado. Por el otro, también tomo lo que dijo Chantal, que para nosotros es difícil el empleo. La empleabilidad para nosotros es bastante dura, para mí ha sido muy dura. Apenas me miran físicamente, no hay trabajo. Tanto así que yo estuve hablando con una chica y me dijo que, no, mentira, yo iba a entrar a trabajar algo así como Arturo Cachi. Y pues como yo tengo el piercing, tengo el cabello tinturado y esto, el señor me entrevistó y todo, y no sé qué, y al final de la entrevista dijo que no, que ese no era el aspecto para trabajar en un lugar de esos. Entonces son muchísimas cosas que tiene uno por las cuales luchar, asimismo apegarse a la ley, a la política pública, aplicarla de manera responsable, de manera correcta.
No es pelear por pelear ni enojarse por enojarse, es hablar con argumentos y desde la ley, según lo estipulado está. Entonces, pues yo creería que eso hay que hacerlo en seguimiento. Muchas gracias, Aaron, por tus elementos. Va Julián porque había cedido el turno, más no la palabra. Entonces va Julián. Y cerramos con Julián. O sea que es decir, que a lo que yo entiendo, mi compañero Joan está enfocado eso de la bebida para estar ahí encima de que se cumplan lo que se pidió, lo que se propuse. No sé si estoy equivocado o bueno, gracias. Digamos que Joan está muy, o nos hace la invitación de que, digamos, nos enfoquemos más en digamos, en la idea que tácitamente decidimos ejecutar, que era una veeduría, ¿cierto? Entonces, como que entender la política pública, cada uno de sus momentos, para ver cómo la podemos controlar a partir de ese ejercicio de veeduría, ¿cierto? Más que discutir otros asuntos que no es que no sean importantes, pero no van tan enfocados en el tema de la veeduría. Pero, digamos, como a mí me toca ser un poco salomónico, pues estamos en el medio del diplomado que nos permite discutir por fuera de esta categoría. Y pues obviamente yo doy ese espacio sin que perdamos el foco, que lo que vamos a hacer es, o la propuesta de ser es ser veedores, ¿cierto? Además, porque lo decía Joana al principio de la clase, hoy la agenda es un poco pesada con tantos temas, perdón, que efectivamente no vamos a alcanzar a sacar, pero pues ustedes saben que por lo menos de mi parte yo me parcho mucho en esos espacios, así que afán tampoco es que tenga mucho. Entiendo que estamos en diciembre, pues, y que la señora Yajaira querrá terminarse la andina que se estaba tomando o continuar con otra. Eh, y tenemos diversas actividades, pero es más o menos ese el llamado de enfoque que nos está planteando nuestro compañero Joan. No sé si con eso te di claridades, Julián, y si a partir de ahí quieres hacer alguna intervención o era solamente para clarificar eso. Para clarificar eso y, profe, pues no sé, también pues una duda o una idea en base a lo que dijo mi compañera Yajaira. O sea, es decir, que si se hace la socialización, sería empezar de abajo hacia arriba, ¿cierto? O sea, desde los más vulnerables hasta pues, que tienen, pues, son pudientes, ¿no? Y lo otro, digamos, en las empresas o los empresarios, pues digamos decir, pasarle una encuesta y si tienen un grupo, bueno, WhatsApp, lo que sea, que lo pasen por ahí y que sus clientes más fieles o en fin, contesten las preguntas. Podría ser, no sé si es algo fuera de la idea o yo no sé, en fin, gracias. Con gusto. Julián, voy a responderte el tema de las encuestas. Y la pregunta inicial, pues que nos la responda la compañera Yajaira, que es la que, digamos, está controlando esta parte de la clase. Eh, el tema, el tema de las encuestas, yo creo que el planteamiento de Yajaira es súper poderoso y creo que tenemos un elemento súper poderoso que es un empresario aquí dentro del equipo que nos va a abrir esa puerta que casi siempre es muy esquiva a nosotros, ¿cierto? Llenas de prejuicios, llenas de estigmatización. Entonces, digamos que tener a Jovan en este espacio que nos permita coincidir con los empresarios del Quindío, la Cámara de Comercio, pues que endémicamente está súper controlada, pero tener un marique dentro del mundo empresarial que lleven la solapa, la bandera también nos va a llevar a nosotros a tocar esa puerta y que se nos abra. ¿En qué sentido? Digamos que
En Colombia existe una triada muy importante que a veces nosotros desconocemos, ¿cierto? Y la planteaba de alguna manera Yajaira. Sociedad, ¿cierto? Sector académico y sector empresarial, junto con el gobierno, existen unos espacios donde coinciden a analizar y co-construir las agendas públicas. Entonces, más o menos es un espacio donde también podemos llevar la diversidad a la discusión y no solamente para saber qué piensan los empresarios de lo que significa el ejercicio de la ciudadanía LGTBIQ+, sino también de esa posibilidad de mostrar, vender, comercializar ese portafolio de bienes y servicios del que habla Yajaira, que me parece que es una idea súper potente, ¿cierto? Es poder no solamente decirle al empresario que contrate una marica, sino que cuando haga un evento, cuando tenga una fundación y necesite rebajar algún impuesto, cuando tenga un paseo y no tenga quien chistoso le haga reír a los empleados, pues aquí hay una gente súper potente, súper dispuesta, súper capacitada, que tiene unos servicios y unos bienes que ofrecer, ¿cierto? Y poder entonces también trazar eso con voluntad política y decirle al gobernador, pues mire, cuando usted vaya a, no sé, a hacer los bingos bailables, pues contrate aquí la comida, tan siquiera que aquí hay 3, 4 peladas, pelados o pelades, que cocinan muy bueno, que tienen el curso de manipulación de alimentos, que están certificados, que ya han trabajado en ese y en este restaurante y que ahora están juntos, ¿cierto? Alrededor de una iniciativa económica que le va a aportar no solamente al desempleo, pues porque en el Quindío es mucho, partiendo de ahí, y dos, pues también a mostrar de que la gobernación incluye laboralmente a sus ciudadanos y que la inclusión laboral no es simplemente un contrato de prestación de servicios, pues no es esa la única forma de poder contratar. Creo que por ahí iban los elementos que estabas preguntando y uno pues como las respuestas de Jovan y Yajaira que de una u otra manera apuntaban a ese tema. Y la primera pregunta sí te la resolverá muy amablemente Yajaira para yo recoger rápidamente los elementos y que Yajaira dé conclusiones y nos veríamos mañana si Dios quiere. Bueno, con relación al tema de las encuestas, primero tendríamos que definir qué herramienta de acercamiento vamos a usar. La encuesta es muy práctica porque te permite tener una evidencia física individual y con variables. Sí, no, número. Entonces puedes tabular y sacar estadísticas de ahí. Si se realiza una etapa diagnóstica y se incluye la encuesta, existirían varias formas de abordarlo y una sería esa, cuando se hizo la primera iniciativa, cada uno de nosotros, ¿sí me escucha? ¿Sí se escucha? Cada uno de nosotros se encargó de hacer la encuesta a 10 personas, pero 10 personas que no fueran activistas, 10 personas de población que incluso no supieran ni se identificaran como población, o sea, también uno buscando impactar personas que generalmente no dicen lo que piensan. Entonces, ahí sí nos tocaría definir cómo y de qué forma haríamos esa actualización, cuándo la haríamos, pero obviamente tu propuesta aplica, o sea, es una de las estrategias que podrían pensarse para ejecutar en la etapa de la actualización del diagnóstico. ¿Listo? Muchas gracias, Yajaira. Julián, con esas dos respuestas quedan claras tus dudas. Claro, profe, sí, es correcto. Muchas Sí, gracias por tu respuesta. que el compañero Joan Perry finalice, ¿no, profe? Sí, señor, ya Jovan dice que él se habla porque se habla. Adelante, Jovan. Compañeros, yo pienso que estamos en una era digital, ¿sí? Y como se los dije ahora, y como ustedes lo han nombrado, creo que Yajaira lo decía, no nos sentimos identificados con ninguna política pública ni con el trabajo por los derechos y los deberes que tenemos como población diversa. Entonces creo que dentro de las tareas de la veeduría es crear una
una estrategia digital a través de redes sociales donde podamos utilizarla como una herramienta para contarle a la gente que tenemos una política pública, que necesitamos de su voto, necesitamos, perdón, de su voz, de que usted exprese lo que necesita. Perdón, Yajaira, déjela Lora. De lo que necesita, de lo que usted considera como población diversa que merece, que conozca la importancia de hacer una política pública, de que hay una política pública, pero queremos conocer otras, queremos caracterizarla de una forma más amplia, ¿sí? Entonces me parece que la estrategia digital de educación y de sensibilización frente a la presencia o a la existencia de una política pública es una tarea previa muy importante. O sea, parte de las acciones que debe hacer la veeduría. Y como le decía el profe y Yajaira, para mí también la integración entre los sectores público, privado, académico, trae mejores resultados porque son tres sectores poderosos generando esfuerzos para lograr un objetivo común. Entonces me parece que desde esa perspectiva es muy importante. Listo, muchas gracias, Joan. Yo quiero con esto decirles un par de asuntos que me parecen muy importantes. Pues primero, el acercamiento que tiene Yajaira frente al documento me parece muy acertado. ¿Por qué? Porque ella conoce la historia del movimiento organizativo o parte de la historia o momentos muy incidentes del trasegar del movimiento LGTBIQ+ en Armenia, y puede hacer, digamos, esos llamados de atención que hizo precisamente de cómo presuntamente o posiblemente esta política pública no reconoce el ejercicio regional de ese movimiento en el departamento, ¿cierto? Cómo negar parte de la historia del movimiento LGTBIQ+, también nos lleva otra vez al primer tema de este diplomado, que es cómo se ha gestado esos movimientos en Colombia y cómo se han concentrado, como todo en Colombia, desde movimientos nacionales que subsumen los regionalismos, imposibilitando visibilizar particularidades propias de cada región o de cada territorio. Dos, el llamado de atención que hizo Fanny me parece supremamente oportuno y supremamente crítico desde una técnica, ¿cierto? Porque cuando uno no tiene técnica, uno no cae en cuenta de eso, y tener la técnica o ser ausente de la técnica no es malo per se, pero sí le da a uno esa malicia indígena en el buen sentido de la palabra, como diría mi profesor de Derecho, de Introducción al Derecho. Si uno no tiene pispicia indígena, pues es muy difícil ser abogado, ¿cierto? La justificación del gasto del recurso público tiene que ser mirado con lupa, porque por eso se llama justificación, porque uno se le pueden justificar con cualquier cosa, pero depende de quien revisa es que da cuenta si la justificación es válida o no. Es decir, el gasto en la contratación de personal no puede ser atribuible a una política pública, porque per se estaríamos diciendo que aquellos territorios que no tengan política pública, pues no tendrán la posibilidad de tener una persona al interior de la administración pública que gestione sus derechos. Y dos, quiere decir que si no existiera ese rubro de política pública, pues el alcalde tampoco estaría interesado en garantizar los derechos de una población que realmente es visible en su territorio, ¿cierto? Entonces, eso estaría más o menos a la lógica y el antojo del alcalde. Pues entonces, si el alcalde quiere o no quiere a las maricas, si el alcalde es progresista o no es progresista, si el alcalde es esto o es aquello, ¿cierto? Y eso es algo que debemos de construir con nuestras incidencias en los territorios y en las incidencias con los entes gubernamentales, ¿cierto? Dos, tres, Chantal compartió algo que no he podido revisar, pero creo que a grandes rasgos es un cronograma que está haciendo la gobernación
para mirar nuevamente la política pública. Miren el grupo, no lo he revisado con atención, que también puede ser una información que nos sirva per se en el tema. 3, 4, es que también tenemos que, muchachos, viene un momento importante, que es un momento en el que ustedes en el territorio se tienen que meter si quieren realmente que la agenda tenga. Y yo sé que Yajaira ha manifestado la necesidad de no combinar la política con el ejercicio de activismo de manera frontal, ¿cierto? Pero también es necesario dinamizar el territorio a través de candidatos que le apuesten a la inclusión de la diversidad. Ustedes van a vivir un momento político importante, bueno, todo el país, de elecciones de concejales, de diputados, de alcaldes, gobernadores, y también poder hacer un ejercicio de revisión de voto LGTBIQ más en el Quindío, ¿cierto? De, no sé, voy a hacer una cosa loca, de los 3.500 aspirantes a los consejos municipales del Quindío, pues solamente uno está teniendo una propuesta diversa en su discurso político, ¿cierto? Eso también es incidencia activista, porque es que ¿a quién elijo yo? Pues yo no voy a elegir a alguien que quiera que el matrimonio igualitario se acabe. Yo no voy a elegir a alguien que quiera que los espacios de homosocialización se acaben, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces creo que también poner un ojo ahí será importante para los ejercicios individuales de activismo que tengan ustedes en su territorio. 4, creo que potenciar ese espacio o esa integración de sociedad, de Estado, academia y sector público alrededor de poder actualizar, vigilar, controlar, reestructurar, pongan el nombre que quiera, la política pública, pues es importante. Además que entendamos que vamos a dialogar con un gobierno que está de salida. Sí, eso también, ese momento político también tenemos que analizarlo. Y es un momento real, o sea, hoy la gente está de salida, o sea, los gobiernos regionales están de salida, muchachos. Entonces, también eso tenemos que analizarlo. Creo que el llamado de Jovan a concentrarnos en la veeduría es un llamado técnico y justo, pero sin desaprovechar lo que Yajaira está identificando y de cómo poder entonces controlar cada momento de la política. O vamos a controlar la política en su conjunto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la expectativa de ese control? La expectativa de ese control es, no sé, voy a decir una cosa loca, que el gobierno saliente entonces subsidie cada uno de los enlaces municipales en los 12 municipios del Quindío o que cogestione o mejor cofinancie, no sé, voy a hablar otra cosa loca, un lugar de encuentro público en cada uno de los municipios o una casa refugio, o sea, no sé, ¿cuál es el fin de ese control que vamos a hacer posterior de la política pública, porque ya se hizo, y si la vamos a hacer por partes, ¿sí? ¿Y cómo nos vemos ahí? Porque decía Fanny, pues no es justo o no es lícito, o sea, no es justo por parte de la administración que de la plata de la política pública nos contrate, ni es lícito que la intención de participación de esto es que nos contraten la gobernación a todos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el fin que va a tener ese control? ¿Sí? Porque si no le vamos metiendo, digamos, límites al ejercicio, pues nos va a pasar lo que dice Jovan, nos vamos a ir por la rama, nos vamos a quedar discutiendo un montón de asuntos y no vamos a resolver ninguno, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, creo que voy a dejar por ahí para que pueda concluir Yajaira y posteriormente entonces los comentarios de cierre de Fanny y Jovan y dejamos ahí por hoy para que ustedes puedan descansar y atender sus otros compromisos. Yajaira, adelante. Profe, ahora nos Bueno, explica la clase de mañana, ok. ¿Cómo? Que no sabemos cuáles son la dinámica de la clase de mañana, ya terminamos Ya, mañana.
Ya se las cuento. Vamos hasta las 3 de la mañana. Pero con pola, hermana, pero como usted es la única que toma pola, Profe va a estar así que no se va a puede. bailar. No, profe, no sé, compré vino y El compré concierto de pola. Valeria, ¿está qué? Pienso que lo que dice Joan es totalmente acorde a una de mis conclusiones. Muchachos, Definitivamente lo que nosotros podemos hacer en este punto de la... Ah, queda que por allá también están tomando pola. ¡Qué injusticia! Díganme, sí, bueno, debería. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Está la política. La mire, política pues, ya está la política ya está aprobada. La política está en un proceso de implementación. El porcentaje no lo sé porque yo no he hecho seguimiento ni he pedido el plan de ejecución de la política, ¿sí? Volviendo a lo que habla Joan, si nosotros nos ponemos a en las necesidades y en lo que es necesario para poder hacer un proceso espectacular, nos van a dar 10 años más. Cuando yo hablaba de la identificación, todos esos baches y esos vacíos que hay en la información, que se supone que es nuestra estructura, y digo que debe haber una actualización y mejoramiento de ese diagnóstico, no significa, perdón que se me acabó, no quiere decir que la prioridad sea un diagnóstico o una actualización. En el punto nos estamos concentrando en algo. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Garantizar que lo que está aprobado, que el recurso que ya está destinado se ejecute como es. La veeduría fue una de las primeras capacitaciones que nos dieron cuando nosotros estábamos empezando. Que la veeduría ciudadana que hacerle seguimiento no es hacerle seguimiento solo a lo que hay que no se lo gasten, cómo se lo van a gastar. Pienso que la veeduría es como, pienso que la intención más asertiva de las que se propusieron. Y tenemos que tener claro en este punto que nosotros nos guste o no la política, vamos a hacer una veeduría con lo que está aprobado. Y lo que está aprobado, cuando un es veedor, lo que pretende es garantizar la adecuada ejecución de esos recursos. Entonces, en este punto yo pienso que el tema de lo diagnóstico sería un segundo o un tercer paso. Primero tendríamos que estructurarnos y ya tener clara cuáles son las funciones de veeduría, lo que hablaba Fanny, para poder pasar al siguiente punto, que es ajustar esa política. Ajustar no es tanto la palabra, actualizar, que a la gente no le gusta que digan que le van a cambiar las cosas. O, como hace todo el mundo, ahora que entre el otro gobernador, nos ponemos de pipí cogidos y quitan esta política y hacen otra. Y así. Pero eso no va a resolver ni las necesidades, ni nos va a garantizar que el documento sea lo suficientemente técnico como para que a todo el mundo le guste, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, lo de la veeduría, tenemos que tener claro que si arrancamos ya, digamos, el siguiente año, nosotros vamos a arrancar haciendo una garantía, o sea, vamos a hablar de ser garantes en la adecuada ejecución de esos recursos que ya aprobaron y predestinaron, ¿sí? Ahí entraríamos nosotros de saber cómo y cuándo y si sí los ejecutaron y cómo los ejecutaron. Doble contratación, que inflan los contratos, todo lo que hemos escuchado acá. Que usted le den un contrato y usted le paguen 3 millones y tenga que darle 1 millón a un personaje. O sea, todo eso nosotros en algún momento de nuestra vida profesional y laboral o nos lo han contado o lo hemos visto o lo hemos padecido, ¿cierto? Entonces, yo consideraría que la actualización de la política y de esa herramienta diagnóstica es necesaria porque tiene demasiados huecos. ¿Qué tiene la política o más la política? Todo el proceso estatal, tiene enlace con la fiscalía, tenemos un enlace de la policía que es esta Kristen Castaño o Castro, creo. Ella fue enlace LGBTI en Chapinero, en Bogotá, o sea que ella tiene amplia experiencia. Y empezar como a estructurarnos. Definitivamente, sociedad, academia y economía, más que hacernos fuertes, somos complementarios, uno no funciona sin el otro.
Así todo es dinámico, nada es estático, bueno, así todo iluminado, así funciona, todo es circular. Entonces yo pienso que esa es como la idea que hemos logrado en ocasiones llevar a feliz término, es eso, hacer enlaces y hacer acuerdos de trabajo o diseño de acciones con empresarios, el activista y la academia, porque así tiene que ser. Usted puede dar recursos, pero si usted no educa y no prepara a la gente para dar un paso más, se va a quedar repartiendo mercados y tijeras y paseos en diciembre con un almuerzo donde toman una foto, porque realmente así es como cumplen objetivos, haciendo firmar asistencias, y eso lo sabemos. Entonces, listo, ya sería entrar cuando estemos organizados. Obviamente nos toca maciarnos la política, nos toca empezar mirando planes de ejecución, si alguno puede ir a las discusiones para el tema del presupuesto, ¿cierto? O sea, todo ese tipo de acciones contribuyen a poder conformar y poder operar bien una veeduría, y es necesario sí o sí ajustar los objetivos de la política pública. No es cambiarlo, es ajustar las necesidades actuales. Las poblaciones que formularon esta política puede que la hayan aprobado hace 2 o 3 años, pero ese documento viene de mucho antes. Y ahora las necesidades de género fluido, de un montón de términos, de cosas, sí o sí demandan una actualización y un ajuste de la política. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que la gente sienta la política como de ellos, tienen que verse identificados o reflejados de algún modo. Bueno, muchachos, creo que lo usé bien. Creo que dejo ahí. No sé si alguien más pues, va a intervenir para que podamos hablar otro poquito. Y yo tampoco tengo afán, profe. Muchas gracias, Yajaira. Yo creo que de esas conclusiones me quedo con, digamos, la potencia que va a tener o que tendría que tener la sensibilización y la información para la apropiación. Si no hay una apropiación del instrumento que sea, muchachos, o sea, realmente, pues no vamos a lograr una transformación. Y creo que la primera acción que podríamos hacer es una acción de sensibilización o una acción de comunicación, irnos a los parques de Armenia y no sé, y crearnos una campaña comunicacional que permita decir que en el Quindío hay una política pública y, no sé, dar corazoncitos al que se sepa cualquier parte de la no sé, ¿cierto? Y también eso nos va a permitir un mapeo o un acercamiento de qué tan conocida puede ser la existencia de la política pública. Por ahí dejo y entonces va Fanny y después Joan. Hablando del tema de las políticas públicas, nosotros también tenemos que ver la región donde nos encontramos. Y algo que estaba hablando el profesor es que casi las personas de diversidad no aparecen en ella, porque a los alcaldes, gobernadores, se les ocurre las grandes y bellas ideas de contratar con organizaciones, universidades para que las hagan. Son personas que llegan de otras partes, porque ya tienen un libro, o sea, ya trabajaron en diversidad y se creen los máster. Entonces no tienen la oportunidad de la gente de a pie que vive y sufre en una región. Entonces cuando el profesor nos habla a nosotros de Colombia diversa, Caribe afirmativo, son personas que ya en un momento ellos comenzaron en una ciudad, supongamos Cartagena, otros comenzaron en Medellín. ¿Qué pasa? Que ellos comenzaron a trabajar todo lo que era diversidad, su política pública, comenzaron a hacer incidencia como activistas, como esto, y se vuelven como especie de un logo a nivel nacional. Entonces, quien trabaje con ellos, pues obviamente creen que tienen la última palabra. Y resulta que a veces no sucede así. Por ejemplo, la política pública de diversidad de Bolívar fue contratada por la Universidad de Cartagena. Obviamente son personas que ahora en estos momentos están saliendo del closet, porque antes no era así.
Antes la Universidad de Cartagena era de los años 1600, machista, los profesores súper regios, tienen 70, 80 años, son unos dinosaurios, obviamente que no van a estar con las capacidades que se tienen ahora. O sea, no es lo mismo de la juventud, de personas jóvenes, que estamos aquí. Chito, mi hija reclamando. Entonces, nosotros también tenemos que ver las partes etarias de las personas que en realidad nos pueden ayudar a realizar esa política pública. Me parece también muy mal que a veces las gobernaciones no se apoyen con los líderes locales, sino que siempre traigan a personas de otra parte o personas que supuestamente para ellos son las que están en capacidad para hacerlo. Nosotros acá fuimos por todo el departamento, buscamos a los líderes más significativos, pero obviamente por eso tiene falencias hoy y se tiene que estructurar, porque cada quien tiene un pensamiento y de pronto no ve el sufrimiento de lo que tenían las personas en San Pablo, que era el sur de Bolívar, que era peligroso con la guerrilla, las zonas de los Montes de María, las zonas afro, raizales, islas. O sea, para tú hacer una política pública tienes que caminarla. No es lo mismo Armenia que una zona cafetera, de unas fincas cafeteras. No es lo mismo la puntica de Armenia que estar en las ciudades. No es lo mismo estar en Manizales, no es lo mismo estar en el Viejo Caldas que estar en otras zonas que no son, que incluso no se sabe ni diversidad. Una de las personas que yo me encontré en Bogotá fue una líder indígena que como indígenas eran lesbianas y hay un grupo, pero en su comunidad indígena no la acepta. ¿Qué pasó? Que en la zona cafetera fueron empaladas como castigo por su propia comunidad y eran chapoleras cafeteras. Y ella me lo dice a mí con una forma, con un resentimiento, porque comenzamos a hablar de las diferentes formas y políticas. Entonces me dice que yo no te puedo hablar de la política nacional porque aunque esté aquí, me haya invitado el Ministerio de Interior, no es algo que me llega. Porque es que él no sabe que a mí me empalaron, él no sabe que empalaron a mi compañera, él no sabe qué pensamiento tiene mi comunidad indígena, porque mi comunidad indígena no me acepta. Entonces yo también me frené. ¿En qué sentido? Obviamente, como yo tengo un medio recorridito, no me creo la más, sé que las comunidades indígenas son protegidas por la Constitución, lo mismo que las comunidades raizales palenqueras, y que ellos mismos son autónomos de sus propias leyes. Y entonces ahí es cuando llega uno y se choca contra una pared. Porque de pronto por ser lesbiana te maltratan sexualmente, te violan, como dice ella, me empalaron, te ponen en un cepo, te dan no sé cuántos latigazos, pero ¿qué puede hacer la autoridad colombiana ante? O sea, son tradiciones horribles. Es lo mismo que los guayú, que tú ves que los niños mueren de hambre, pero su tradición dice que el mejor plato de comida tiene que ser para el hombre de la casa. ¿Y tú cómo luchas contra eso? Se están muriendo los niños de hambre y te encuentras con una barrera legal y aparte ancestral. Es lo mismo que en las comunidades de Palenque, que llegué yo con toda mi risotada hablando de diversidad y me llamó el guarda así marrón y me dijo que aquí no hay maricas. Aquí todos somos hombres. Y yo por detrás, ahí tengo 3 amigas que son más niñas que yo. Pero ajá, yo así, ok, no hay maricas. Y ellos allá, o sea, entonces mira hasta los choques culturales que uno tiene. Pero sí, no hay, como dijo, no había maricas, pero todas se me hicieron la prueba del VIH, se me las acabaron todas, me acabaron todos los condones y se estaban riéndome de mí. Doctora, no hay XXX, que esta vainita me queda en la puntica, porque ellos son muy graciosos, o sea, yo, yerda que es triple X, anaconda, que el negrito de WhatsApp. No, doctora, tráigalo. Ay, doctora, nada más me va a dar 20. No, hombre, eso no me alcanza para una semana. Pero obviamente a uno le da mucha risa. Y son zonas que se han vuelto turísticas y que llegan muchos turistas, ustedes saben, buscando ¿qué? Lo mismo que tanto hombres como mujeres. Entonces, ellos todavía no han abierto ese campo y uno tiene que respetarles. Si ellos dicen que no hay LGTBI, no hay.
O sea, yo no me puedo poner a discutir porque la Constitución te está diciendo que ellos son autónomos y mandan en ellos, pero obviamente uno tiene sus formitas chéveres de entrarles, reírse, mamar este gallo y darle las percepciones de nosotros, pero profe, regionalmente usted sabe muy bien que las personas todas no aceptan ni tienen las mismas condiciones. No es lo mismo hablar con un campesino cafetero que de pronto saben sumar y restar perfectamente, pero no saben muy bien leer. Si ni siquiera saben, no saben ni ellos ni siquiera saben lo que es gay. O uno le dice LGTBI que se lo quedan mirando como si fuera extraterrestre. Entonces también hace parte de nosotros, de la población diversa, tratar como de buscar un lenguaje informativo, incluyente para ellos, porque debe ser muy incómodo que uno esté hablando a ellos y parece que estuviera hablando en chino. Y aparte con ese de que ahora son cisgénero, intersexual, ¿cómo es que es? Binario o no binario, hoy me creo mujer, mañana me creo hombre, entonces no me puedes decir nada, todo es, ya de ahí. Sí, yo creo que Fanny ha puesto como siempre elementos muy importantes, pero yo me quedo con uno por cuestión de tiempo. Ahí Joan ya me está aplaudiendo porque según yo hablo mucho entonces. Entonces, la tensión intercultural que existe entre la población mayoritaria y la población étnica es muy fuerte. Acuérdense que hablábamos en algún punto de las clases de la interseccionalidad, ¿cierto? Que es tener un enfoque coexistiendo con otro. Y también hay otras formas de discriminación al interior de las comunidades étnicas. Pero acuérdense que yo les decía que constitucionalmente los tratados internacionales en cuestión de derechos humanos hacían parte de la Constitución, ¿cierto? No sé si se acuerdan de esa afirmación. Y ahora les digo que para la población étnica, a pesar que tienen autonomía y autogobierno, para los temas de derechos humanos, la Constitución prevalece sobre las autoridades y sobre el conocimiento ancestral. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona indígena la empalan y eso va en contra, obviamente, de sus derechos fundamentales, lo que prima es el derecho mayoritario, no la autoridad ni la tradición que represente esa comunidad étnica, ¿cierto? Es decir, que una persona no podría ir al cepo por ser marica, porque estaría violentando sus derechos fundamentales. Y se los digo porque, digamos que mucha de mi experiencia profesional ha sido trabajando con población étnica de este país. Y resolver esos asuntos es complejo cuando uno defiende desde la pasión, pero desde lo técnico, es decir, los derechos humanos prevalecen sobre la autoridad tradicional y prevalecen sobre esa tradición oral o escrita que traigan o que identifiquen a sus comunidades, ¿cierto? Eh, es decir, que no se le podrían aplicar latigazos a una persona indígena por el hecho de ser gay o de ser lesbiana. Eso violentaría sus derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha dicho que la tensión existente entre el derecho mayoritario y el derecho étnico pues lo destraba o prevalecerá la garantía de los derechos fundamentales por el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene Colombia, en el entendido de que nosotros incorporamos el Acuerdo 169 de la OIT, que trajo a Colombia los derechos étnicos de las poblaciones indígenas y tribales, pero asimismo hemos suscrito obligaciones internacionales de garantía de derechos humanos que protegen a toda la sociedad colombiana. Entonces ahí les doy ese tema
ese tips, Fanny, para tú que eres bastante callejera laboralmente hablando y te topas con historias un tanto complejas. Claramente a la autoridad nunca se le controvierte, la autoridad es autoridad en su territorio, pero no la aplicación del derecho étnico. Es decir, su autoridad es organizativa, pero cuando existe tensión entre el derecho étnico y el derecho mayoritario en temas de derechos humanos, prevalece la Constitución y las obligaciones internacionales de Colombia en temas de derechos humanos. Dejo ahí por el momento para que pase el señor Jovan y después la señorita Yajaira. Quiero decir 3 cosas. Una, creo que el documento, el resumen, el consolidado que envía Chantal sobre los 5 ejes estratégicos de la política pública y los programas, y describe los programas que se desarrollan en cada uno de los ejes estratégicos, nos dan herramientas de juicio para evaluar qué es lo que se quiere hacer y cuáles son las acciones que a través de la política pública se promueven impactar. Y creo que es la labor de nosotros como veedores entender a profundidad el concepto de los ejes estratégicos de la política pública. Y con relación a lo que nos envía Chantal, que me parece que es súper bonito, que es la Red Departamental de Emprendedores del Quindío, pues me parece que es una estrategia muy valiosa, porque aparte de que nos genera posibilidades de desarrollo económico y emprendimiento a nuestra población, también le aporta al territorio a mejorar los índices de competitividad e innovación del departamento, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante entender cómo nosotros también, como comunidad, le sumamos al desarrollo territorial, ¿sí? O sea, cada territorio, dentro de sus planes de desarrollo departamentales y sus planes de gobierno, definen cuáles son las acciones que deben desarrollar. Y nosotros también como sociedad y como ciudadanos hacemos parte de esas herramientas o de ese recurso que puede promover el cumplimiento de los índices de competitividad y desarrollo. Yo invitaría a Chantal, o si yo le puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Creo que es muy importante integrar a esta estrategia, Chantal, la academia y la empresa privada, ¿sí? Porque no podemos depender económicamente del sector público, ¿sí? El sector privado tiene recursos, genera el crecimiento del Producto Interno Bruto y le aporta al índice de competitividad de los departamentos. Entonces creo que es muy importante que entendamos que la empresa privada tiene recursos y tiene conocimientos, por eso son exitosos y generan recursos y generan ingresos y rentabilidad de sus negocios. Eso es muy importante entenderlo nosotros como emprendedores diversos. Y 2, la academia puede aportar mucho a estos ejercicios porque nos genera herramientas técnicas, metodológicas y de evidencia científica que nos permiten integrarlas para darle cumplimiento y lograr que efectivamente nosotros podamos convertirnos en una red de emprendedores quindianos diversos. Eso me parece que es muy valioso que lo tengas en cuenta. Si te sirve mi apreciación o algo de lo que yo estoy trabajando, sería muy importante. Yo estoy trabajando en cercanía con un líder LGBTI en Risaralda que se llama Eric Facundo. Es un muchacho súper pilo que trabaja en Risaralda y estuvimos los dos en el WeTrade 2022 para la población de los emprendimientos LGBTI para Colombia, y hicimos una cercanía con los directores para Bogotá, para Colombia. Y la intención es crear un clúster de turismo LGBTI.
Entonces creo que el integrar los emprendedores LGBTI a una estrategia de turismo diverso es muy ganador, pero requiere un poco de orden, de caracterización de la oferta, ¿sí? O sea, cuando quieras nos sentamos o al que le interese, yo le puedo contar la estrategia, cómo lo estamos trabajando y eso, y sería muy valioso que este ejercicio que hace Chantal o que propone Chantal en este momento pudiera ser parte de esa estrategia. Me parece que es muy valioso. Y para no hablar tanto, porque no me gusta que se me pegue lo que le pasa al profesor, O sea, el mayor acto de grosería y de falta de respeto para un docente en un espacio académico ha sido el del señor Jovan, que merece una expulsión inmediata del espacio. no, O apágueme sea, el no, micrófono. no veo qué otra sanción se puede merecer el señor Jovan. Pero mientras busca la información para finalizar, creo que aportar también ahí algo de lo que solamente voy a mencionar porque no sé el fondo, pero es la Cámara de Comercio LGTB de Colombia. Es un elemento que también podemos integrar a ese ejercicio de emprendimiento de la Gran Chantal y hacer una reflexión al final de esto, es que miremos que no nos pase como en el sector privado, es decir, aquí cada persona tiene una potencialidad de un sector que puede liderar y complementar la torta, y no personas que quieran liderarlo todo porque si no son ellos, entonces no es nada, y termina atomizando y quebrantando cualquier posibilidad de visibilización efectiva y potente. Entonces aquí tenemos emprendedores, tenemos personas ambientales, tenemos personas de salud, es decir, hay coordinadores de temas que nos van a tener también la posibilidad de ser muy potentes en la medida en que todos posibilitemos que eso se dé. Cierra Yajaira y de ahí cierro yo con la despedida y los comentarios de la clase de mañana, si es que Jovan, pues digamos que terminó su intervención, que se la interrumpí por grosero. Profe, cálmese, No por dijo favor. que yo no dije eso. Con levantada de hombro y todo. Es Bueno, grosero, es grosero. continuemos. Bueno, en resumen, no sé si Aaron y Chantal estén todavía por ahí. Ofertas laborales y oportunidades laborales para población diversa y existen. Panaca es una empresa incluyente, ¿sí? Se los digo porque yo acabo de entrar a un temporal y contrataron 80 personas y yo creo que la mitad somos maricas. Pero no por eso, sino porque allá no tienen un conflicto con contratar a una señora de 70 años. O sea, es que la inclusión es eso. Nosotros somos los que nosotros mismos nos discriminamos. O sea, cuando yo digo que es incluyente es porque contrata a una persona adulta mayor. Es incluyente cuando contrata a un man lleno de expansiones y piercings porque le preocupa la imagen del parque. No o sea, que eso no es un referente para hacer una selección. Entonces te invito, temporal en este momento, ya creo que cierran, igual métete a la página de Panaca, lo mismo para Chantal. Hay ofertas, pagan básico, depende de la actividad que hagas. Hay 4 temporales al año. Y esa es una empresa que brinda trabajo sin ningún tipo de discriminación. Después de que usted tenga la competencia y pueda desarrollar el trabajo de acuerdo a las normas que le establecen, contratado, o contratado, o contratado. Listo. Cámara Pero de Comercio. venga, Jaira, una pregunta, que pena interrumpirla. Usted dice que usted es ambientalista. En ciencia, ¿usted qué estudió? Para ver si Pues venimos siendo colegas. soy de un ambiente el hijo de puta. Bueno, yo soy orgullosamente de SENA. Yo soy técnico profesional en recursos Justo, naturales ya me y recorrí el renovables. seno de mi mamá. Solo fuimos 2 promociones de ese técnico. De ahí homologué y soy profesional ambiental del primer claustro universitario de este país, que es la Santo Tomás. Soy profesional ambiental, pues administrar el ambiente es como complejo, pero digamos que de formación por ahí. Entonces, no sé si tienes otra pregunta con relación a eso, porque No, la verdad no.
No, nada más digo es porque yo soy técnico en manejo ambiental y tecnólogo en sistemas de gestión ambiental y no he podido aplicar mis cosas, la verdad ha sido imposible. Sígueme por interno, pues, o sea, yo no tengo contactos ni vinculación con él, pero conozco personas que si llegan a necesitar personal, te van a contratar si cumples con lo que ellos necesitan. No como te ves, sino Lo la... que vos y yo hemos politiqueado con Lina Pino, ¿cierto? Yo conozco a Sos de Lina, yo buenas nunca, pues así de hacer procesos políticos, no he sido muy amiga de eso, creo que eso fue Bueno, una chiques, yo sí les llamo, porfa, a otro espacio Cámara para poder concluir. Gracias. de Comercio Qué LGBTI, pena. eso era lo que iba a mencionar. Los emprendimientos, esa Cámara de Comercio ya lleva bastante tiempo, creo que el presidente sigue siendo la misma persona, un personaje de Manizales creo que es. Ellos tienen dentro de la estructura de la Cámara de Comercio varias opciones y varias ofertas de capacitación, de asesoría, porque uno primero no puede empezar haciendo un curso sin saber qué necesita, entonces lo asesoran, ¿cierto? Es otra opción. La Cámara de Comercio de Armenia y las cámaras de comercio tradicionales son pues como el lineamiento de siempre, pero existe esa alternativa también con relación a lo laboral. Y las acciones colectivas, lo que decía Joan ya para cerrar. Yo pienso que sin la intención de la empresa privada, que es la que tiene la posibilidad de financiar y visibilizar ciertos grupos sociales o ciertas dinámicas, todo es comercial, ¿cierto? O sea, ahora no compra ni consume cosas por necesidad, sino más bien porque a usted le generan esa necesidad. Usted no necesita más de la mitad de las maricadas que compra, ¿cierto? Entonces, yendo como a ese punto, pienso que si nosotros nos articulamos a los procesos de los comerciantes y de los empresarios, nos funciona, porque es complejo uno tener acercamientos, como decía Aaron, por ejemplo, con el tema de la política. Yo pienso que esa fue mi falla, mi cruz. Yo no tomé un partido. Entonces siempre hubo una duda. Uno tiene que decidir que no, pero no cerrar las puertas frente a los procesos políticos. Pienso que puede ser más efectivo a corto plazo y más gratificante de algún modo tirarse por la empresa privada, hacer labor social con las personas que tienen empatía por lo social, que no les interesa una foto, ¿sí me entiendes? O sea, que realmente hay un sentimiento puro de activismo, de servicio. Y ya, profe, ya dejo ahí para que cierres. Muchas gracias, Yajaira. Aaron no era con intención de que no te expresara, solamente que estamos corto de tiempo y es decir, es un espacio que puedes seguramente tener con Yajaira y que te va a dedicar pues como todo el tiempo del mundo para darte la asesoría o los tips laboral que puedan servir para tu ingreso al mercado laboral. Así que espero que lo tomes de la mejor manera posible. Chiques, la clase de mañana que trasnocha el señor Jovan seguirá con la exposición que hará él en primer lugar del capítulo que le tocó con Julián de la política pública. Espero que nos Con Aaron, alcance. es con Aaron y Ah, Patricia. es con Aaron. Con Aaron. Ah, no, Julián está con Fanny, qué pena. Entonces es con Aaron. Sí. Seguiría Fanny con la parte financiera y Julián, y posteriormente seguiría quien les habla con Chantal y Miguel y Andrés, que no me han hablado, no me han hablado de ninguno de los dos. Entonces, esperamos terminar con eso, unas conclusiones generales de todo el proceso del diplomado. Espero escuchar las sugerencias, recomendaciones de cada uno de ustedes con respecto al espacio del diplomado. Se acaba mañana, se acabará de manera virtual, no nos autorizaron pues como el encuentro presencial desafortunadamente por temas administrativos internos de los cuales desconozco y no tengo control, y
espero pues también poderles comentar la fecha del envío de los certificados o alguna otra duda que tengan al respecto. Entonces, por ahora, buen descanso. Muchas gracias por estar y permanecer, por sus elementos de discusión, por el llamado al orden en los momentos en los que nos desviamos, porque también es importante incorporar eso y poder complementarnos en los saberes de cada uno de nosotros. También creo que es una ventana de oportunidad brutal. Que tengan ustedes un mañana una excelente jornada, que puedan descansar arrunchados o solis como nos toque a cada uno. Que Dios les bendiga a los que crean en Dios y buen descanso para todos, todas y todes. Nos vemos mañana, chiques. Gracias. Gracias. Descanso. Estuvo Buenas maravilloso noches. todas las exposiciones. Chao, profe, que descanse a Gracias. todos. Igualmente ustedes. Bendiciones, gracias. Un abrazo. Feliz noche. Igual. Qué pena, Ok. profe. Perdona. Nos fuimos regañados todos. Nos regañaron. Pero a mí Fanny me iba a regañar. ¿Por qué me iba a regañar? Veo. ¿Quién yo? ¿A Sí. ti? No, ¿y Sí. por qué te regañaron?